Eguerdion. Gobernu Kontseiluak gaurko batzarrean 5 programa onetsi ditu Euskadin enplegua sortzea eta egonkortzea sustatzeko 2020rako enpleguaren euskal estrategiaren esparruaren baitan. Lanbidek Euskal Enplegu Zerbitzuak kudeatuko dituen 32 milioi euro baino gehiagoko inbertsioa da aipatzen ari garen hau. 22 milioi euro Euskal udalerriekin lankidetzan enplegua sortzeko proiektuak martxan jartzeko. Programa honek helburu bikoitza du. Alde batetik, langabeen enplegagarritasuna hobetzea eta bestetik enplegu aukerak eskaintzea orekaz Euskadiko eskualde guztietan. 3,2 milioi euro enpresetan prestakuntza ekintzak finantziatzeko eta honen helburua da langileen eskumenak eta kualifikazioak hobetzea. 3 milioi euro, beste alde batetik, kontratazio konpromisoa duten prestakuntza ekintzetarako, prestakuntza berezia eta enplegura bideratua da hau, prestakuntza ematen duen enpresan, eta azkenik 4 milioi euro, enpresan gazte langabeak kontratatzeko. Lehen aukera programa da, hezkuntza bizitzatik lanbide bizitzara errazago igarotzeko. 30 urtetik beherako gaztentzako programa da aipatzen ari garen hau. Lanbide heziketa unibertsitatekoa eta lanbide ziurtagiria dutenentzat. Helburua da, euren titulazioarekin zerikusia duen lehenbiziko lan esperientzia eskaintzea eta baita ere horretarako kontratu mugagabea edo praktiketarako egitea. Horrezkero, 4 urte igaro dira eta lehen aukera programa gazteak lan merkatura errazago igarotzeko baliabide baliagarri gisa finkatu da azken urte hauetan. 2018 urterako programa horren bidez praktiketarako 872 kontratu eta 80 kontratu mugagabe finantziatzeko posibilitatea aurreikusten da. El Consejo de Gobierno ha aprobado 5 programas para impulsar la creación y la estabilización del empleo en Euskadi en el marco de la Estrategia Vasca de Empleo 2020. Se trata de una inversión de más de 32 millones de euros que gestionará el Servicio Vasco de Empleo Lanbide. Se trata de, en primer lugar, 22 millones de euros para poner en marcha proyectos de creación de empleo en colaboración con los municipios vascos. Este programa tiene un doble objetivo. Por una parte, mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas y, por otra, ofrecer oportunidades de empleo de forma equilibrada en todas las comarcas de Euskadi. 3,2 millones de euros para financiar acciones de formación en empresas. El objetivo de este programa es mejorar las competencias y la cualificación de las personas trabajadoras. 3 millones de euros para acciones formativas con compromisos de contratación. Es una formación específica y orientada al empleo en la empresa que imparte la formación. Y finalmente 4 millones de euros para la contratación de personas jóvenes desempleadas en la empresa. Se trata del programa ya conocido como Lehen Aukera, creado para favorecer el tránsito de la vida educativa a la profesional. Es un programa para jóvenes menores de 30 años con formación profesional, universitaria o certificación profesional. El objetivo es ofrecer una primera experiencia laboral relacionada con su titulación a través de un contrato indefinido o, en su caso, un contrato en prácticas. El programa Lehen Aukera cumple 4 años y se ha consolidado como un recurso válido para facilitar el tránsito de la población juvenil al mercado de trabajo. La previsión del programa para este año es financiar 950 contratos juveniles. Programa hauek lagundu egiten dute enpleguaren eta suspertze ekonomikoaren aldeko esparru programaren 2018 urterako helburuak betetzen. Bere xedea da 58.000 enplegu sustatzea 2017-2020 aldian. 2017an hain zuzen ere 15.000 lanpostu gehiago sustatu ziren eta espero dugu kopuru hori 2018an gainditu ahal izatea. Estos programas contribuyen al cumplimiento de los objetivos para 2018 del Programa Marco
para el empleo y la reactivación económica. Su objetivo es incentivar 58.000 empleos en el periodo 2017-2020. En 2017, en concreto, se incentivaron más de 15.000 puestos de trabajo y esperamos que el año 2018 esta cifra pueda incluso superarse. Hezkuntzaren eremuan, 16,5 milioi euroko gastua baimendu dugu. 1,5 milioi euro lanbide heziketako ikasleei enpresetako egonaldia luzatzeko aukera emateko beketarako. Gure helburua da 750 gaztek ekoizpen zentroetan prestakuntza jasotzen jarraitu ahal izatea. Hilean 600 euroko beka izango dute 3 hilabetez. Enpresek gizarte segurantzan kotizatuko dute. Eta programa honek lehen aukerarekin batera, gazteei lehenbiziko lan esperientzia lortzea erraztuko dien ibilbidea eskaini nahi die. Legegintzaldi honetan, 20.000 gaztek lehenbiziko lan esperientzia horretaz gozatzea nahi dugu. 2017 urtean bereziki 6.800 gazte izan ziren eta neurri hauen laguntzari esker 2018an antzeko emaitzak erdiestea espero dugu. 23 milioi euro itunpeko ikastetxeek hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleak eskolatu ahal izateko. Zenbateko horren bidez, hezkuntza laguntzako espezialitateak kontratu ahal izango dira, desgaitasun fisikoa, psikikoa edo jokabide nahasmendu larriak dituzten ikasleak integratzeko. Eta beste alde batetik, 3 milioi euroko laguntza baita ere, muga fisiko larriak dituzten eta eskolako lineak edo ohiko garraio publikoa erabiltzeko eragozpenak dituzten ikasleen eskola garraiorako. Urtero, desgaitasuna duten 1000 ikasle eraman ohi ditugu Euskadiko 130 ikastetxetara. En el ámbito educativo hemos autorizado un gasto total de 16,5 millones de euros dividido en 3 programas diferentes. Por una parte, 1,5 millones de euros para becas que permitirán al alumnado de formación profesional prolongar su estancia en las empresas. Nuestro objetivo con este programa es que 750 jóvenes puedan continuar formándose en los centros productivos. Tendrán una beca de 600 euros mensuales durante 3 meses. Las empresas realizarán la cotización a la Seguridad Social. Y este programa, junto con el programa Lehen Aukera, busca ofrecer a los jóvenes un itinerario que les facilite el acceso a una primera experiencia laboral. Queremos que esta legislatura 20.000 jóvenes disfruten de esta primera oportunidad laboral. En el año 2017 fueron 6.800 jóvenes y confiamos que estas medidas contribuyan a que el año 2018 podamos alcanzar cifras equivalentes. Por otra parte, 12 millones de euros para que los centros docentes concertados puedan escolarizar alumnado con necesidades educativas especiales. Este importe permitirá contratar especialistas de apoyo educativo para la integración del alumnado que padezca discapacidad física, psíquica o trastorno grave de conducta. Y en tercer lugar, 3 millones de euros para transporte escolar del alumnado que padece graves limitaciones físicas y que le impide utilizar las líneas escolares o el transporte público ordinario. Anualmente, trasladamos a 1.000 alumnos y alumnas con discapacidad a 130 centros docentes diferentes en Euskadi. Bueno, gaurko Jaurlaritza bileran 2019 ekitaldirako Euskal aurrekontua prestatzeko tramiteak hasi ditugu. Lehenbiziko urratsa dakizuenez, aurrekontua prestatzeari begira, ekonomia eta aurrekontu jarraibideak onestea izaten da, eta hain zuzen ere horixe da gaur eman dugun lehenbiziko urratsa. Hoy hemos iniciado los trámites para elaborar el presupuesto vasco del ejercicio 2019. El primer paso, como bien conocen ustedes, suele ser la aprobación de las directrices económicas y presupuestarios. Para presentar los detalles y el contenido de estas directrices, comparece hoy junto a mí el consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, al que cedo inmediatamente la palabra. Eskerrik asko, egun on danoi, eskerrik asko sailburu Erkoreka. Efectivamente, hoy el Consejo de Gobierno ha aprobado las directrices del presupuesto para el año 2019. Damos el pistoletazo de salida. Unos presupuestos que siguen la senda que iniciamos el año pasado y estarán orientados a resultados para afrontar de forma eficaz y eficiente
los 4 retos del país: la demografía, la educación, la digitalización y la internacionalización. Este presupuesto estará marcado por el alineamiento del programa de gobierno con la Agenda 2030 de Naciones Unidas, tal y como queda recogido en la Agenda de Euskadi Basque Country 2030. Se intensifica la apuesta vasca por el desarrollo humano sostenible que garantice los servicios esenciales a todas las personas y un crecimiento sostenible que genere oportunidades de empleo de mayor calidad. Un binomio indisociable que es fruto de una visión del mundo centrada en la persona. Jarraibide horiek lau erronka dituzte aurrean: demografiaren erronka, hezkuntzaren erronka, digitalizazioaren erronka eta nazioartekotzearen erronka, hain zuzen ere. 2018an aurrekontu estrategikoen bideari ekin ondoren, aurten emaitzetara zuzentzean sakondu gura da. Pertsona guztientzako oinarrizko zerbitzuak eta kalitate handiagoko enplegu aukerak sortuko dituen giza garapen jasangarriaren aldeko euskal apustua indartu egingo da. Como les decía, estas directrices se enfrentan a 4 retos de país, que son el reto demográfico, el reto de la educación, el reto de la digitalización y el reto de la internacionalización. Tras comenzar en 18 la senda de presupuestos estratégicos, este año se pretende ahondar en la orientación de los resultados. No solo se trata de hacer correctamente lo que hay que hacer, sino de hacer lo correcto. A esto hay que añadir el paso firme hacia la igualdad, ya que por primera vez se establece en las normas técnicas que ha de estar incluida dentro de los objetivos principales de cada departamento. Berdintasunerako pauso irmoa gehitu behar zaio. Lehen aldiz, sail bakoitzaren helburu nagusien barruan egon behar diren arau teknikoetan sartuko baita. El reto demográfico adquiere una relevancia renovada el modelo de atención sanitaria integrada orientado hacia el tratamiento continuado de enfermedades crónicas, consolidando la atención sociosanitaria y reforzando el papel de la atención primaria, desarrollo de políticas de carácter social y demográfico que afronten el progresivo envejecimiento de la sociedad y la necesidad de fomentar la natalidad, desarrollo de políticas que faciliten a las personas que ya tienen responsabilidades familiares y a aquellas que quieran constituir una familia la realización de su proyecto vital en las mejores condiciones posibles, mayor adecuación de la renta de garantía de ingresos a las familias con hijos, de tal manera que se reduzca la pobreza infantil. Impulso de una política de vivienda que facilite el acceso a la vivienda digna y favorecer el acceso a la vivienda en régimen de alquiler. Mejorar el acceso de los padres a servicios de guardería desde edades muy tempranas y también favorecer la emancipación de la juventud. En el reto de la educación, la mejor inversión por la que la sociedad debe apostar, resulta clave que la educación sea de excelencia, universal e inclusiva. Debe garantizar el respeto a la pluralidad y libertad de pensamiento y creencias, así como los derechos humanos y la defensa de la diversidad. Una educación que reúna todos estos atributos es una inversión en cohesión social y sostenibilidad. Euskadi no se puede permitir el lujo de prescindir de los jóvenes de hoy, que serán los mayores de mañana y que sostendrán el crecimiento y el bienestar del futuro. La acumulación de capital humano bien formado resulta una estrategia clave para el futuro de Euskadi. Del mismo modo, se considera la investigación científica de excelencia como un vector de desarrollo económico que toda sociedad avanzada debe cultivar y desarrollar a través de las universidades, los grupos de investigación y los centros de excelencia. También afrontaremos el reto de la digitalización, la cuarta revolución industrial. Este reto renueva la apuesta continuada por la I+D+I, asumida en la estrategia de especialización inteligente de Euskadi, la RIS 3, como guía para lograr economías de escala que apuesten por las fortalezas de Euskadi y refuercen su posicionamiento global como nodo de la sociedad del conocimiento y lugar en el mundo que ofrece nuestras respuestas locales a los retos que son globales. Se trata de seguir avanzando en la innovación
científica y tecnológica, afrontar la cuarta revolución industrial a través del plan de industrialización y de apoyar la transformación digital de la empresa. El reto de la internacionalización también está considerado. Esta se encuentra estrechamente relacionada con las otras tres I's: inversión pública en infraestructuras, la innovación, con el compromiso de crecimiento anual del 5% del presupuesto público en I+D+I, y la industria. El mayor reto será continuar en el fomento de la transversalidad en la planificación departamental, la consecución de una coordinación interinstitucional en su implementación y la adhesión de agentes socioeconómicos institucionales, todo ello con el fin de proyectar Euskadi Basque Country, alcanzar un mejor posicionamiento en el exterior, conectar con la vanguardia y centros de decisión a nivel internacional, capturar oportunidades y proporcionar respuestas eficaces y efectivas a los retos globales. Adicionalmente, se apuesta por abordar la complejidad del reto medioambiental desde diferentes perspectivas: las energías renovables, la energía renovable eólica de biomasa, la solar, fotovoltaica, la geotérmica y, en especial, la marina. Evolución hacia un modelo de transporte limpio, sostenible y eficiente. Vertebración de Euskadi en un territorio equilibrado y sostenible en el que se reduzcan los entornos degradados y se apueste por la regeneración y la calidad de vida. Utilización de energías renovables en el transporte urbano y la eficiencia energética de las edificaciones. Conservación de la biodiversidad terrestre y acuática. Gestión sostenible del agua y de las aguas residuales. Pasaré a continuación a explicarles el escenario macroeconómico para el periodo 18-19. Como saben, en el año 2017 la economía vasca creció un 2,9% y la evolución trimestral dibuja un perfil ascendente en el que los datos más expansivos se registraron en la segunda mitad del año, con un avance aún mayor en el inicio del año 2018. La reactivación de las economías del entorno, en especial las europeas, se encuentran detrás de este resultado favorable. El Gobierno vasco ha revisado al alza sus previsiones y plantea un crecimiento del 2,8 en 2018 y del 2,3 en 2019. En la información que les hemos entregado pueden ver el cuadro macroeconómico de Euskadi 2017-2020. La fortaleza de la actividad económica se irá trasladando poco a poco a los indicadores en precios, pero el deflactor del PIB todavía está lejos de la referencia del 2% cifrada por el Banco Central Europeo. El encarecimiento de las materias primas acentuará puntualmente la subida de precios, pero las contenidas subidas salariales impiden que la inflación repunte. En 2018, la previsión apunta a 17.800 empleos netos creados. La previsión anterior era de 17.000, que se completarán con otros 13.200 al año 19 y la previsión anterior eran de 13.000. La tasa de paro se situará por debajo del 10% en la segunda mitad del año 19, por lo que se cumplirá uno de los objetivos estratégicos del Gobierno vasco para esta legislatura. Eusko Jaurlaritzak gorantz berrikusi ditu bere aurreikuspenak eta 2,8ko hazkundea planteatzen du 2018rako eta 2,3koa 2009rako. Aurreikuspenak 2018an 17.000 enplegu garbi sortuko direla erakusten du. Lehen 17.000 uste genuen. Eta hurrengo urtean sortuko diren beste 13.500 osatuko dira. Langabezi tasa €10tik beherakoa izango da 2019ko bigarren erdialdean. Eta ondorioz, bete egingo da Eusko Jaurlaritzak legealdi honetarako zuen helburu estrategikoko bat. El contexto internacional. La perspectiva internacional, el Fondo Monetario Internacional estima que el crecimiento global en el año 2017 fue del 3,8 y anticipa unos valores para el 18 y 19 del 3,9%. Los países emergentes y en desarrollo recuperarán parte del protagonismo que perdieron como consecuencia del abaratamiento de las materias primas que llevó a una situación de recesión a algunos de sus principales representantes y mejorarán sus resultados globales
hasta situar su incremento en el entorno del 5% en ambos años, con un suave perfil de aceleración. Todo ello a pesar de que China continuará con el proceso de suave desaceleración derivado de su adecuación a un modelo más basado en el consumo y en los servicios. En cuanto a los países desarrollados, se anticipa un mayor dinamismo para el 2018. Hay que destacar el fuerte impulso que muestra la economía estadounidense, que se beneficia del estímulo presupuestario que ha puesto en marcha su gobierno. En el caso de la zona euro se ve una suave desaceleración para los años siguientes del escenario macroeconómico. En 2018 crecería un 2,3% y en el año 19 un 1,9%. La política monetaria irá previsiblemente cambiando su orientación hacia un tono menos acomodaticio, con una menor compra de activos inicialmente y una subida de tipos de interés posiblemente en la primera mitad del año 19. Otros riesgos asociados a la zona euro pasan, como saben, por la solución que se acuerde con Gran Bretaña o por la adopción de medidas proteccionistas que dañen las relaciones internacionales y que puedan desembocar en algún tipo de guerra comercial. En el caso del Estado, se pasará de un crecimiento del 3,1% en el año 2017 a un 2,7% en el 18 y a un 2,4% en el 19. Tienen ustedes también el cuadro con el comportamiento de las variables de entorno. En cuanto a la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, en la Comisión Mixta del Concierto Económico del 19 de julio del pasado año se acordó la última senda de déficit y deuda con el Estado, marcado por el 0,1% en el año 19 y del 0% para el año 2020, logrando así el equilibrio presupuestario. Asimismo, se establece un objetivo máximo de deuda del 13,8% en 2019 y del 13,2% en el año 2020. Por lo que se refiere a la regla de gasto, la tasa de referencia para el ejercicio 19 es del 2,7%, si bien habrá que tener en cuenta el efecto del incremento de ingresos con carácter permanente. Con todo ello, las directrices presupuestarias son: la primera, gastos de personal. El cálculo de los gastos de personal para el presupuesto del año 19 será realizado por el Departamento de Hacienda y Economía y se planteará un incremento de las atribuciones del personal al servicio del sector público condicionado a lo que se determine en los presupuestos generales de Euskadi 2019. No se incrementará la plantilla presupuestaria con respecto al total agregado de las plazas existentes a 31 de diciembre de 2018. En lo referente a los gastos de funcionamiento y transferencias corrientes, las transferencias a entidades de la Administración institucional se calcularán teniendo en cuenta en la parte que financien gastos de personal las orientaciones recogidas en el apartado anterior. Los departamentos, organismos autónomos y demás entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi examinarán sus políticas de gasto subvencional haciendo un análisis de la racionalidad del mismo y tendrán en cuenta, en su caso, la capacidad económica de las personas beneficiarias al objeto de conseguir una mejor protección o promoción de la población objetivo, a la vez que una mayor equidad. En tercer lugar, las inversiones reales, subvenciones de capital y la variación de activos financieros. En este ámbito se procederá a la dotación de créditos de actuaciones que contengan obligaciones de ejercicios anteriores. El planteamiento se realizará dentro de un horizonte de planificación plurianual en el que se tengan en cuenta los nuevos gastos de explotación que lleven aparejados. Los gastos financieros y la disminución de pasivos financieros, los intereses y la amortización de la deuda se presupuestarán por el coste estimado. Y quinta, no contemplamos en principio la creación de nuevas entidades de crédito. Por mí nada más, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri sailburu, emandako azalpenagatik. Orain galdera erantzunen txandari ekingo diogu. Irizpide hauek kontutan hartuta, sailburu, azpiazu sailburuari, nolako aurrekontuak aurre ikusten dituzu? Ze kalifikatiborekin? Ze kalifikatorekin? Bueno, guk badakiguz, lehen eta behin kumplitu behar dugu eszenario de estabilidad presupuestariarekin, ez? Da orduan hor dakagoz gure mugak, ez? Aurrekontuak egiteko. Baina kontutan hori hartuz, nik uste dut aurrekontuaren hazkundea ez dakit orain zein izango da. Hori ikusi behar da zentzuk izango dira sarrerak, ez? Da sarrerak jakiteko hori Kontseilu Basko Euskal Kontseilua egiten danean urrian izaten da. Urrira arte ez dakidu zeintzuk izango dira gutxi gora bera.
Baina nik guk uste dugu, bueno, kontutan horrek gauzak hartuta, aurrekontuak garrantzitsuak izango dira, garrantzitsuak izan behar duela, gobernuaren helburuak ukiko duzela hor barruan aurrekontuetan, eta ez dakit orain zenbat hazkunde zelakoa izango da, baina, bueno, uste dut hori jakingo da, baina oso garrantzitsuak dira eta atoruntzeko aurrekontuak. De todas formas, el hecho de que la regla de gasto esté en el 2,7%, eso cabe pensar que el gasto no se incrementará más de ese porcentaje, o cómo va a afectar la regla de gasto. Bueno, esa es evidentemente una limitación. He contado que vamos a respetar los límites que establecen las reglas de la estabilidad, pero también he comentado que además del 2,7 podemos aumentar el gasto por encima siempre y cuando haya una serie de recursos estructurales, ¿no?, de carácter permanente. Entonces, es posible que haya unos ingresos estructurales de carácter permanente que nos permitan aumentar el nivel de gasto público por encima del 2,7%. Sí, en las previsiones, en la revisión de previsiones veo que han hecho un planteamiento de incremento de empleos netos creados, pero la tasa de paro para este año, si no me equivoco, corríjame si me equivoco, aumenta en alguna décima. ¿A qué se debe exactamente? No, eso es lo que da el modelo, que no, tampoco, que décima arriba abajo, me imagino que tampoco. Normalmente la tasa de paro depende evidentemente de la depende de la población activa, ¿no? Sí, y depende de los parados, es decir que, bueno, si hay variaciones, se estima que haya ciertas variaciones en el nivel de población activa, eso te lleva también a que haya una serie de variaciones en la propia tasa de paro, al margen del empleo. Tú puedes crear más empleo, pero puedes tener más paro porque la tasa de actividad o porque el nivel de población activa aumente, ¿no? Por eso han tenido que revisar al alza esa. Bueno, pero eso son, sí, supongo que, pero vamos, que son cuestiones más o menos marginales, ¿no? Yo sinceramente pienso que la variable importante en términos de mercado de trabajo es el empleo y la creación de empleo en neto. Yo creo que ese es el dato realmente relevante. Luego, si la tasa de paro es una décima arriba abajo, bueno, creo que es menos relevante, ¿no? Y lo que hay que seguir haciendo es crear empleo y empleo de calidad que efectivamente al final te lleve a una tasa de paro razonable, pero con ese empleo de calidad. ¿Cuándo estaría el proyecto listo para remitir al Parlamento, más o menos? ¿Y con quién piensan o esperan sacarlo adelante? Porque este año con el Partido Popular va a estar más difícil, ¿no?, el entendimiento. Bueno, yo no descartaría nada, ¿eh? Es decir, además no debo descartar nada, ni debo cerrar evidentemente ninguna puerta, ni pienso hacerlo. Los presupuestos los presentaremos en el Parlamento Vasco a finales de octubre. Como saben, a mediados del mes de octubre, hacia el día 15, suele ser la reunión del Consejo Vasco de Finanzas, que es cuando conocemos ya la cifra de recaudación previsible para el año siguiente y también cuando se establecen cuáles van a ser las aportaciones, que es nuestro ingreso fundamental para elaborar el presupuesto, ¿no? Entonces lo presentaremos, como siempre, y como no puede ser de otra forma, a finales de octubre. ¿Con quién lo pactaremos? Desde luego que vamos a intentar que estos presupuestos se aprueben y trabajaremos intensamente para que esto sea así. Yo creo que perjuzgar con quién ahora, nosotros siempre hemos dicho que estamos dispuestos, no ahora, este año 19, sino el año 17 también, el año 18, a hablar con todos los grupos parlamentarios para llegar a acuerdos, porque entendemos que unos presupuestos aprobados y de estas características son unos presupuestos positivos para Euskadi, ¿no? Entonces, ¿qué haremos? Pues trabajar intensamente. ¿Me dice que ahora está más difícil con el Partido Popular? Bueno, pues igual sí, pero seguiremos peleando con el Partido Popular, con el Elkarrekin Podemos y con EH Bildu, con todos. Guztientzat irekita aitortzen duzu nola nahi, Alderdi Popularrarekin zail izango dela eta besteekin agian ere zaila, baina... Bueno, zaila beti, gauza beti izaten dira zaila. No gerresena da, 38 parlamentoan euki eta kitxu ez, baina ez da lan gauzak. Orduen, danak hitz egin behar dugu, landu egin behar da, akordioak eta aurrera eman, ez dakit. Eta orain ateak ez da izteko momentua, orain ateak zabaltzeko momentua da. Eta alderdi guztiari esateko, bueno, hemen egongo dira aurrekontuak, eta euren proposamenak ere, bueno, itxaroten duguz, gero aurrekontutan kontutan hartzeko. Ni hitz egiteko prest nago, danakaz. Da egin behar dan beste. Yo quisiera trasladarle dos preguntas al consejero Azpiazu. Una, que me explique, por favor, lo que quiere decir en relación a las directrices presupuestarias en gastos de personal, sobre todo la última frase. Y en segundo lugar, teniendo en cuenta que una de los retos tiene que ver con el tema de la vivienda y que el consejero Arriola
ha anunciado la intención del Gobierno vasco de presentar en la OCT cambios fiscales, si ya tienen más o menos concretado qué tipo de cambios van a introducir y cuándo presentarían en la OCT esta propuesta. Quizás esa sea una idea. No, en principio no hay ninguna propuesta todavía de cambio normativo en relación a la vivienda en la OCT. Lógicamente, si hay una propuesta planteada por el consejero Arriola o por quien sea, se va a tener en cuenta, pero sepan también que esta competencia, la competencia normativa en materia fiscal, está en manos de las diputaciones, con lo cual, bueno, pues esto tendría que tener un proceso y luego, para poder llevarse adelante. En relación al tema de gastos de personal, yo le decía que efectivamente el gasto de personal lo establecemos en el proyecto de presupuestos y que también es cierto que suele estar también condicionados por los presupuestos, por los aumentos que se planteen en los presupuestos generales del Estado, que tampoco sé si habrá y de qué magnitud será la subida que les puedan plantear. Sí, pero respecto a lo de Arriola, es que el consejero afirmó en un desayuno reciente que el Gobierno vasco iba a proponer esta modificación precisamente para desactivar lo que él llamó la burbuja inmobiliaria. No hay ninguna medida adoptada, no hay ningún estudio, ningún trabajo que lleve a cabo su departamento para hacer esta propuesta en la OCT. De momento no hay nada encima de la mesa, ni en la OCT no hay ninguna propuesta concreta en este sentido. Bestelakorik ez badago gai honen inguruan, NOS auziaren aipaia ezagutu dugu eta jakin nahiko nuke Jaurlaritzaren iritzia. Bueno, ez dugu epai hori sakonean aztertzeko denporarik izan, suposatu dezakezuenez, gaur goizean bertan emandakoa delako. Aitortu behar daukat bestalde batetik, Eusko Jaurlaritzatik prozesu horri arreta berezirik ere ez diogula eskaini, besteak beste, Euskal Autonomia Erkidegoko biztanlerian eragin zuzenik ez daukalako eta Jaurlaritza bezala personatuta egon ez garelako. Eta normalean, auzi hoietako kasuetan Eusko Jaurlaritza ez da gainean egoten. Baina hori esanik, eta titularrak esaten dutena kontuan hartuta hausnarketa orokor bat egin daiteke, ezta? Esanez, hemen zigorrak aurrikusi izateak erakusten ematen duela ez epaile batek, baizik eta bi auzitegik, Palmako auzitegi probintzialak eta orain auzitegi gorenak oso larritzat hartu dituela hor egiaztatuta dauden egintzak, eta beraz horrek erakusten ematen duela egintza larriak izan direla deliktiboak izan arte, ezta? Eta bestetik erakusten ematen du baita ere, ezarritako zigor horrek kartzelaratzea ekarriko duela, eta beraz, nolabait edo beste, larriak izan diren egitate horiek ez direla inpune geldituko. Ikusiko da, hemendik aurrera zenolako urratsak ematen diren, ze aukerak hortxe daude, hemendik aurrera bide judizialean ere jardun alizateko, baina gauzak dauden moduan eta auzitegi gorenak emandako epaia dela kontuan hartuta, bi puntu horiek baieztatu daitezke, ezta? Alde batetik, hemen konstatatu dela prozesuan zehar, eta ez epaile batek bakarrik ebaluatu duelako baizik eta bi auzitegik aztertu eta gero, egitate larriak egon direla, eta egitate hain larri horiek delitua osatzera besteko larriak izan direla, eta bigarrenez, sarritako zigorra kontuan hartuta ez direla inpune geldituko. Zigorra gauzatu egingo delako, eta kartzelaratze bat egon delako, ezta. Ese planteamiento, ¿no? Comentaba que no habían podido hacer una reflexión muy profunda, pero bueno, hay una constatación de dos tribunales, comentaba. Sí, bueno, a ver, en primer lugar, pues sí, he de reconocer efectivamente que, tratándose como se trata de una sentencia dictada esta misma mañana, pues no hemos tenido ocasión de analizarla con un mínimo de rigor y de seriedad, ¿no? Como para poder hacer una valoración que sea útil y rigurosa, ¿no? Pero, bueno, dicho esto, y habiendo reconocido también que tampoco se trata de un proceso penal al que desde el Gobierno vasco hayamos prestado especial atención, porque no tiene una incidencia específica y singular en el ámbito o en la ciudadanía vasca, y en segundo lugar, porque tampoco se trataba de un procedimiento en el que estuviera personado el Gobierno vasco como tal, teniendo en cuenta todo esto,
pues sí, podría hacerse una primera valoración de lo que anuncian los titulares de prensa esta mañana, ¿no? Y es, en primer lugar, que, bueno, después de haber sido tramitado el procedimiento no ya por un solo juez, sino por dos órganos judiciales colegiados, primero la Audiencia Provincial de Palma y, en segundo lugar, por el Tribunal Supremo, pues en ambos casos se ha apreciado la existencia de hechos graves, suficientemente graves como para constituir hechos delictivos susceptibles de condena penal, ¿no? Por tanto, esta es una primera constatación, obvia en este caso, pero que resulta inevitablemente de la sentencia, ¿no? Y, en segundo lugar, que la cuantía impuesta en la pena pues pone también de manifiesto que esos hechos considerados delictivos y graves no van a quedar impunes, porque, en fin, por la cuantía de la pena parece evidente que aquí va a haber pena de cárcel, ¿no? Y va a haber que ejecutar una pena de cárcel, ¿no? Yo quería preguntar por las enmiendas presentadas ayer por el Partido Popular, esos 35 millones de euros a ambos, ¿qué suponen para el Gobierno vasco? Y en concreto hay una partida de 26 millones que parece que la Lanbide no va a recibir a tenor de lo que pasa. ¿Qué consecuencias puede tener? Bueno, sin perjuicio de las observaciones que puede hacer el consejero de Hacienda a este respecto, sí puedo adelantarles, bueno, en primer lugar, que el Partido Popular en el Senado anunció la semana pasada que iban a hacer una contribución para mejorar el presupuesto, ¿no? Una apreciación que ratificaron punto por punto los líderes más relevantes del Partido Popular en Euskadi, que iban a hacer una contribución para mejorar el presupuesto. Bueno, pues yo creo que la sociedad vasca está exigiendo de los líderes vascos del Partido Popular una explicación comprensible que les haga ver por qué, a juicio del Partido Popular Vasco, es mejorar el presupuesto, privar a la formación continua vasca de 29 millones de euros y privar a la I+D+I vasca vinculada con la energía, pues también de una serie de inversiones que serían enormemente positivas. Yo creo que esta es una explicación que el Partido Popular Vasco se lo debe a la ciudadanía vasca, ¿no? Que los líderes del Partido Popular en el Senado consideren que esa preferencia o esa mejora se produce destinando fondos que estaban previstos para proyectos loables y plausibles de Euskadi a otros territorios, pues hasta cierto punto comprensible, ¿no? Que el Partido Popular Vasco comparta esa apreciación, pues es más sorprendente, y yo creo que aquí a quien deben una explicación claramente es a la sociedad vasca, ¿no? Sí, si me permite, yo además apelaría a la responsabilidad del Gobierno. El Gobierno, el ministro Montoro concretamente y yo mismo firmamos un protocolo a finales del año pasado con este compromiso. Entonces, una cosa es que en un Parlamento, en el Senado, se puedan quitar una serie de partidas a través de la votación de los grupos que tienen poder para hacerlo, y otra cosa es que utilicen el Senado, en este caso, para echar atrás un acuerdo que está adoptado entre los gobiernos. A mí esto me parece realmente grave, ¿no? Porque va más allá de una simple partida que pongo en el Congreso y lo quito en el Senado. Esto es algo que viene de atrás, no es fruto de una enmienda, esta partida está ya en el presupuesto, esto no es algo que negocia nadie, ni el Partido Nacionalista Vasco con el PP en el Congreso y luego va al Senado, no, esa partida está en el presupuesto porque forma parte de un compromiso de los gobiernos y, como les digo, concretamente lo firmamos el ministro Montoro y yo mismo, ¿no? Entonces, yo lo que le pediría es a todos en este tipo de actuaciones responsabilidad, ¿no? Me parece que hay que ser responsables. Esperemos sinceramente que, hablando con el Partido Socialista, podamos reconducir esta cuestión, porque es una cuestión que creo que es reconducible. Yo creo que ningún gobierno puede romper los compromisos de otros gobiernos anteriores y esperemos que eso, bueno, insisto, se reconduzca. Lo haremos con toda la tranquilidad, con toda la calma del mundo, pero también con toda la contundencia. Y efectivamente, como decía el señor Erkoreka, lo que no tiene lógica es quitar una partida de Obetus, que es para formación, quitar unas partidas para innovación y luego decir que se defiende lo que es la innovación, la competitividad, la calidad del empleo, etcétera. Yo creo que son contrasentidos, ¿no? Pero bueno, esos contrasentidos lo tendrán que explicar ellos. Yo en concreto quería hacer referencia al tema de Obetus, que es algo que estaba acordado con el Gobierno. Y espero que ese acuerdo se respete. Eskatzen duzu beraz, arduraz jokatzea kasu horretan, gobernuen arteko akordioa zelako eta espero duzula agian bideratuko daiteke. Bai, Holanda, bai. Guk akordio bat lortu gendun, ministro Montorok eta ni neuk, orain dela 6 hilabete baina gehiago, pasan urtean azkenean, eta hori, konpromiso hori, nik uste dut mantenduen behar dela. Ezin liteke senatuan konpromiso hori itxi alde batera, ez? Eta horrek eskatzen dutena da, erresponsabilitateak
konpromisoarekin. Eta uste dut, Alderdi Sozialistarekin hau biderateko posible izango dela. Hori eskatzen dugu. Da ahalegin guztiak egingo duzulan izateko. Sí, como hay un poquito de confusión sobre esta partida, y como además usted mismo ha reconocido que la negoció directamente con el señor Montoro, ¿en qué consiste esta deuda que tenía Obetus, creo que con el SEPE, y que se venía arrastrando por un incumplimiento por parte de Obetus sobre la justificación de cursos de formación entre los años 96 y 99? Bueno, eso, vamos a ver, la historia concreta con los detalles yo tampoco la conozco, supongo que responde más al Departamento de Empleo. Pero lo que sí es verdad es que hay un compromiso y un acuerdo con el ministro, con el Gobierno en relación a esta cuestión, de manera que nosotros sí, efectivamente, lo que hacemos es anualmente damos unas cantidades al Gobierno del Estado. Y en un momento determinado se entiende, puesto que la transferencia de la competencia de políticas activas se había realizado, ¿no?, con posterioridad, se entiende que esa situación había que corregirla. Y de hecho lo que se hace es adoptar una medida para corregir esa situación, para que efectivamente ese coste también lo soporte el Estado. Y ese es el acuerdo que hay. Y es un acuerdo legítimo, soportado, un acuerdo de las partes, y es el que ahora no se respeta. Sí, por traducirlo, porque la gente está un poquito alarmada con esta cantidad, se piensa que va a haber menos dinero para la formación. No. Sí. El acuerdo consistía en que el Gobierno central le perdonaba a Obetus unas cantidades reconocidas que no habían sido justificadas en los periodos 96 a 99. Yo creo que los gobiernos no perdonan casi nada. Los gobiernos, en todo caso, lo que hacen es llegar a acuerdos, ¿no? Y en este caso el Gobierno llega a un acuerdo con la Administración Central del Estado para que efectivamente la Administración Central del Estado abone este importe correspondiente a la formación continua. Eso por una parte. Y luego, evidentemente, el Gobierno tiene una apuesta por la formación y por la calidad del empleo importante. Y si no vienen esos recursos, lo haremos con otros recursos, pero la formación se seguirá haciendo. Bai, hemengo Euskadiko Alderdi Popularrari bozeramaileak eskatu diozu azalpenak eman behar dituela orain, ez da, kasu honetan. Bai, bueno, a ber, hemen argi gelditu dena da, Alderdi Popularrak berak esan duela neurri honen bitartez aurrekontuak hobetzeko asmoa zuela eta helburua hain zuzen ere aurrekontuak hobetzea zela. Guk Eusko Jaurlaritzatik ez dugu ikusten ez da urrundik ere, euskal irizpide batetik hau egitea aurrekontuak hobetzea denik. Euskal Autonomia Erkidegoko biztanlegoari baliabideak kentzea prestakuntza laboralelako edo eta bere kasuan ikerketa eta innovaziorako energiaren esparruan, Euskal Autonomia Erkidegoari baliabideak kentzea horrelako helburutarako ez dugu usten benetan, horretan aurrekontuak hobetzea dagoenik. Orduan, guk ez dugu ikusten, baina Euskal Alderdi Popularreko buruzagiek esan beharko dute, zergatik uste duten benetan hori aurrekontuak hobetzea denik, ez da? Akurieseko refuxiatuen inguruan eskaintzain zuen atzo lehendakariak hemen harrera egiteko. Ez dakite erantzunik izan duzuen, baiezko esan dizueten, eta ez dakite prestatuta edo nola edo zerbait logistika aldetik baduen Jaurlaritzak? Bueno, oraindik ere, erantzun zehatzik ez dago. Dakizuenez gaur bertan, batzar bat egiten ari da orain Valentzian bertan, arduradun zuzenen artean etorkin horiek hartzeko eta ongi etorria emateko eta ongi etorria hori behar bezala antolatzeko, ezta? Beraz, gaur bertan oraindik ere batzar hori antolatzen hasita daude eta ez da diseinurik egin oraindik nola gauzatuko den onarpen hori eta are gutxiago oraindik pertsona horiek guztiak autonomia erkidegoen artean nola banatuko diren. Beraz, bai, Eusko Jaurlaritzak lehendakariaren beraren bitartez bere borondate hori agertu du. Borondate horretan eta nahi horretan, eskaintza horretan bi helburu daude, argi eta garbi, bat giza helburua, helburu humanitarioa, giza eskubideak aintzakotzat hartzea eskatzen duena, eta beste batetik Europarekin lotutako helburu bat, hain zuzen ere Europaren balio eta printzipio orokorrak aintzakotzat hartu nahi dituen helburua, ezta? Hoiek guztiak kontuan hartuta egin du lehendakariak bere eskaintza, jakinik gainera horretarako badagoela jarrera aldeko bat euskal gizartean eta baditugula baita ere baliabideak eta mekanismoak horrelako eskaintza bati erantzun ahal izateko.
hortik aurrera, oraindik ere, ezer gutxi izan dezakegu, urratsik eman ez delako, eta erabakiak ere behar bezala hartu gabe daudelako. Sí, efectivamente no hay mucha novedad, ¿no? Lo que sí puedo confirmar, efectivamente, la propuesta formulada públicamente ayer por el Lehendakari obedecía a un doble designio. A un designio, en primer lugar, de naturaleza y carácter humanitario, vinculado con el compromiso del Gobierno vasco en las instituciones vascas con los derechos humanos, y, en segundo lugar, a un designio europeo, en la medida en que la propuesta pretende entroncar lo que son los valores y principios de la Unión Europea, ¿no? Como, en fin, unión de pueblos y de territorios en torno a unos valores y principios vinculados con la dignidad humana, la democracia y los derechos fundamentales, ¿no? A partir de ahí, sobre lo operativo poco se puede añadir, ¿no? Porque efectivamente hoy se iba a celebrar una reunión en Valencia por parte de los agentes y de las instituciones responsables de hacer efectiva y de articular y organizar la acogida a la embarcación y a las personas refugiadas que se albergan en la misma, y a partir de ahí pues empezarán a tomar las decisiones de todo orden, ¿no? En relación, insisto, con la ordenación de estas personas y con la distribución por parte de las instituciones centrales del Estado de estas personas entre las diferentes comunidades autónomas. Pero en la medida en que todavía nada firme se ha resuelto al respecto, pues poco se puede adelantar, ¿no? Respecto al nuevo gobierno Sánchez, dos cosas. Por una parte, no sé si ha habido algún contacto, ha podido hablar con su homóloga en tema transferencial, si ha podido, o todavía es pronto. Y luego, el Lehendakari dijo en el pleno de control del viernes que consideraba que podía ser más viable avanzar bien el autogobierno con un gobierno como el de Sánchez. Y Doña Mendia hoy ya decía que no puede pretenderse una relación bilateral sin reforma constitucional y que si lo que se quiere es una relación bilateral de igual a igual, va a ser bastante complicado. No sé si esto enfría un poco esa viabilidad de la que hablaba el Lehendakari. Bueno, con respecto a la primera pregunta les puedo decir que efectivamente yo ayer contacté personalmente y directamente con la ministra del ramo, con Meritxell Batet. Mantuvimos una conversación telefónica en la cual, bueno, en primer lugar, le transmití mi felicitación por el nombramiento. Y, en segundo lugar, pues le puse en antecedentes sobre lo que en Euskadi hemos trabajado durante el último año y medio en relación con uno de los postulados que se recogen en el programa de gobierno, concretamente el relativo al autogobierno, ¿no? Ustedes saben que hay un apartado ahí relativo al cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika y a la materialización de las transferencias pendientes, un acuerdo que se tradujo después en la elaboración de un informe actualizado de ese catálogo de transferencias pendientes, que ahora cifraba las transferencias sin realizar en 37, y saben también que durante los últimos meses se han sucedido diferentes acuerdos en el Parlamento Vasco que, tomando como referencia ese documento de las transferencias pendientes, ha hecho requerimientos diversos, algunos directamente dirigidos al Gobierno central, para que se tome en serio la agenda de las transferencias pendientes y empiece a elaborar una propuesta y un documento que haga posible la materialización de ese ámbito, de ese campo del programa de gobierno, ¿no? Bueno, de todo esto se lo expliqué, me comprometí a remitirle directamente el documento elaborado por el Gobierno actualizando el catálogo de transferencias pendientes, y le remití también, se lo he remitido ya, el listado de acuerdos adoptados en el Parlamento avalando ese requerimiento, ¿no? A partir de ahí quedamos en mantener ulteriores reuniones en las que, además, lógicamente, de este capítulo, abordaremos otros que están sobre la mesa, como, por ejemplo, el requerimiento que el Gobierno anterior planteó al Gobierno vasco en relación con la posible inconstitucionalidad de la ley de presupuestos formalmente aprobada por la Cámara Vasca a finales del año pasado, ¿no? Ahí hay pendiente una comisión bilateral de cooperación que no se llegó a celebrar con el anterior Ejecutivo, pero que de alguna manera está pendiente de celebración y que, por tanto, habrá que decidir si se celebra o no, o si el Gobierno central, en su caso, retira o no ese requerimiento. Pero es algo que habrá que abordar, como otras cuestiones de carácter bilateral que también están pendientes de solución ahí, ¿no? Después, por lo que respecta a la segunda pregunta, usted decía que el Lehendakari había sostenido el viernes pasado que seguramente en el capítulo de las transferencias pendientes y del debate sobre el autogobierno, el entendimiento con el nuevo gobierno podría ser mejor, ¿no? Bueno, yo entendí la declaración del Lehendakari en el sentido
de que en la medida en que el gobierno de coalición descansa sobre un acuerdo que incorpora un punto, un pilar, uno de los 4 puntos que integran el acuerdo de coaliciones relativo al autogobierno, ¿no? Y yo entendí la reflexión del Lehendakari en el sentido de que muy probablemente con un gobierno del Partido Socialista Obrero Español será más fácil abordar las cuestiones que están recogidas en el programa de gobierno de un gobierno de coalición, uno de cuyos miembros es también el Partido Socialista en Euskadi, ¿no? Que esa interlocución, esa sintonía, esa facilidad para transmitir las inquietudes y verse correspondido por la contraparte se puede dar en mayor medida con un gobierno del Partido Socialista que no con un gobierno del Partido Popular, con el que no se da esa identidad ni tan siquiera de manera parcial, ¿no? De esos términos entendí. Por lo demás, pues yo no he escuchado la entrevista a la que se refiere usted de la secretaria general del Partido Socialista de Euskadi y poco puedo decir al respecto, ¿no? Así que si nos remitimos a una reforma constitucional, pues será la reforma constitucional la que diga y la que define el marco de la colaboración y de la cooperación y del tipo de relación que pueda establecerse entre los gobiernos autonómicos y el Estado, y en su caso entre el gobierno de Euskadi y el gobierno central. Lo que sí podemos constatar ahora en este momento es que con el marco jurídico vigente sí hay ámbitos en los que explícitamente se reconoce esa relación bilateral, ¿no? Ámbitos que tienen un valor singular en Euskadi, que tienen una realidad incontestable en Euskadi y no se dan en otras comunidades autónomas porque obedecen a la especificidad, a la singularidad del autogobierno vasco, ¿no? Azken egunetan mugak jartzen ari dira jada, erabakitzeko eskubidea adibidez ez dela inoiz jasoko aipatu dute ja Pedro Sánchezen gobernutik. Bueno, hori Pedro Sánchezek ez du orain esaten. Pedro Sánchezen elkarrizketa bat argitaratu zen Euskal Prentsan duela 3 aste eta hori titular gisa jasotzen zen. Ez da gauza berria Pedro Sánchezengan. Zen nahi dut, debateak nora eramango gaituen eta debate politikoak autogobernuaren etorkizunaren inguruan nora eramango gaituen eta zenolako faktoreak jokoan izango diren hori aldez aurretik aurreikustea oso zaila da. Guk bai esan dezakeguna da, momentu honetan, Eusko Jaurlaritzaren programan badaudela konpromiso batzuk jasota autogobernuari lotutakoak eta konpromiso horiek errazago tratatu eta adostu daitezkela alderdi sozialistak eusten dion gobernu batekin, gobernu zentral batekin, alderdi popularrak eusten dion gobernu zentral batekin, baino besteak beste, Euskadin hitzartutako eta adostutako edukin horiek alderdi sozialistaren beraren zati baten Euskadiko alderdi sozialistarekin hitzartutakoak direlako. Beraz, logikoa da uste izatea ulermena eta sintonia handiagoa izango direla gobernu honekin aurrekoarekin baino. En ese acuerdo del pacto de gobierno se señalaban 2 competencias específicas para su transferencia urgente. Una era la de prisiones y la otra la gestión de la seguridad social. En la conversación que mantuvo ayer, usted le trasladó específicamente la importancia de estas 2 transferencias y si se ha marcado con la ministra Batet algún calendario más o menos de referencia para poner en marcha estas negociaciones. Bueno, yo no quise comprometer a la ministra en un calendario, siendo consciente como era de que estaba en los primeros días del desempeño de su nuevo cargo y que, por tanto, le iba a resultar un poco difícil comprometer jornadas concretas. Ella me dijo que sí tenía previsto iniciar una ronda de contactos con los responsables autonómicos de todas las comunidades autónomas, con los que de alguna manera tienen correspondencia o son homólogos al cargo que ella desempeña en el Ejecutivo Central, y que, bueno, pues en ese contexto pues iríamos abordando o iría abordando todos los asuntos bilaterales que mantiene con cada comunidad autónoma, ¿no? Y por tanto, bueno, yo me adelanté en el sentido de que la llamada se la hice yo y, bueno, hablamos y departimos amistosamente porque nos conocemos de hace muchos años, ¿no? De la época en la que compartimos espacio en el Congreso de los Diputados y, bueno, en fin, conocimos un poco de la mano cuál era la realidad y la dinámica política en esa Cámara, ¿no? A partir de ahí, pues vamos a ver, no tenemos fecha concreta para abordar estas cuestiones. Por lo demás, insisto, yo sí que le adelanté pues cuáles son los antecedentes del planteamiento más urgente, más inmediato que tiene el Gobierno vasco con respecto al Gobierno español en el capítulo
de las transferencias pendientes y del cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika. Le hablé de los compromisos recogidos en el Pacto de Coalición, le hablé de los compromisos asumidos por el programa de gobierno, le hablé del respaldo amplísimo obtenido por estos compromisos por parte del Parlamento Vasco, ¿no?, con numerosos acuerdos ratificando y respaldando el requerimiento formulado al Gobierno central, y le hablé también, por supuesto, de las prioridades recogidas en el capítulo de las transferencias pendientes, que en el acuerdo de coalición permite identificar esas dos a las que se refiere usted, ¿no?, la política, las instituciones penitenciarias y la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Kalendarioa esan duzu, etzen nula konprometitu nahi ministra kasu honetan ezer lotzera, baina uda aurretik izan daiteken, uda ondoren edo prestutasun bat edo ikusi duzu elkartzeko eta gai hauez hitz egiteko? Ez datarik ez genuen hitzartu, logiko denez nik ez nuen hor presiorik egin nahi izan, besteak beste, kontziente naizelako oraindik ere bere ardura horretan egun gutxi daramatzala, eta neurri asko eta erabaki asko hartu beharra daukala lehenbiziko egun horietan, ezta? Egunean jarri nuen eta informazio guztia eman nion, Eusko Jaurlaritzan legealdi honetan ditugun lehentasunen inguruan, estatutuaren garapen integralaren inguruan, ezta? Eta hor bereziki, aipatu nizkion besteak beste, koalizio hitzarmenean hartutako konpromisoak, baita ere gero gobernu programara eramandako konpromiso guztiak, baita ere gero Eusko Legebiltzarrak azken hilabeteotan konpromiso hoiei eman dien babes berezia, hainbat akordio hartuaz, eta Eusko Jaurlaritzarekin bat eginez gobernu zentralari hori guztia eta transferentzia hori guztiak eskatu behar zaizkiola baiestatuz, eta baita ere azpimarratu nion, zintzilik dauden transferentzien inguruan, koalizio gobernuak berak azpimarratu dituela bi eta lehentasuna eman diela biri hain zuzen ere, bat espetxei buruzkoa eta beste bat segurtasun sozialaren kudeaketari buruzkoa, ezta? Hori guztia azaldu nion, horren inguruko azalpen mota guztiak eman nizkion, eta nire jarrera agertu nion, al zuenean eta alik eta lasterren batzar bat izateko, gai hori guztiak eta mai gainean ditugun beste guzti batzuk ere, alik eta lasterren elkarrekin aztertzeko eta alzen neurrian bentsat eman beharreko pausoak emateko, adostasunak borobiltzeko eta posible bada, zintzilik dauden transferentzia horiek behin da betiko egin ahal izateko. Tras subrayar el papel que puede jugar el Partido Socialista de Euskadi en esa interlocución, ¿cree que el gobierno de Sánchez, el señor Sánchez, va a poder formalizar estas dos transferencias en esta mini legislatura de año y medio que tiene por delante? Es decir, ¿el gobierno vasco confía que en esta mini legislatura de año y medio se lleve a cabo la transferencia de estas dos competencias? No seré yo quien vaya a renunciar a hacer explícita una reivindicación que está recogida como prioritaria en el programa de gobierno y que ha recibido el aval explícito y contundente del Parlamento Vasco en numerosos acuerdos que ha venido adoptando en los últimos meses, ¿no? Sobre la duración de la legislatura, pues no me atrevería yo a hacer un pronóstico efectivo sobre lo que puede durar o dejar de durar la legislatura. Lo que sí puedo decir es que ambas transferencias se pueden realizar en el marco temporal que teóricamente queda hasta que se agote la legislatura, si existe voluntad política para ello, ¿no? Si nos sentamos ya mismo a analizar en los grupos de trabajo las cuestiones que hay que abordar para dotar de contenido esas transferencias, no tengo absolutamente ninguna duda de que si existe voluntad política y si ambas partes imprimimos un impulso político a este asunto, pues el acuerdo se puede alcanzar y las transferencias se podrían materializar, ¿no? No seré yo, insisto, quien vaya a teñir de pesimismo este escenario, ni quien vaya a renunciar de antemano por circunstancias temporales o por otras circunstancias a un objetivo que, insisto, está señalado como prioritario en el capítulo de las transferencias por parte del acuerdo de coalición. Hor ez dago berri zehatzik, badakizue hitz egin zutela, nik atzo Meritxell Batetekin izandako elkarrizketan ere aipatu genuen, lehendakariak eta Espainiako presidenteak izandako elkarrizketa hori, berak bazekien, jakitun zegoen, elkarrizketa hori egon zela, nik neuk ere banekien, eta beraz, sintonia horretan jardun genuen atzo ere. Badakigu beraz,
bi presidenteek ere sintonia hori badaukatela eta borondatea eta nahia badagoela bi parteen artean autogobernuaren inguruko agendari aurrerapidea emateko eta bultzada eman alizateko alden neurrian behintzat. En el Partido Socialista había causado cierto malestar la presencia de dirigentes, la cúpula del PNV y algunos altos cargos del gobierno vasco en la movilización soberanista del domingo. Quería saber si durante el desarrollo del Consejo de Gobierno se ha llevado a cabo algún tipo de análisis sobre esta movilización, si algún consejero socialista ha trasladado este malestar y si de alguna forma puede afectar a la estabilidad del gobierno, a la sintonía entre los dos partidos en el gobierno, el giro soberanista que puede estar dando el PNV ahora. Bueno, sobre esta cuestión no hemos abordado absolutamente nada, no hemos dedicado un solo segundo del Consejo de Gobierno a esa cuestión y, por tanto, bueno, sobre las opiniones que los miembros de un partido tengan a propósito de lo que los miembros de otro partido hacen libremente en el libre ejercicio de su capacidad de participar o no en movilizaciones ciudadanas, pues, hombre, eso en fin, poco se puede añadir, ¿no? Las expresiones de discrepancia o de coincidencia o de sintonía o contrariedad son libres, pero, en fin, yo no creo tampoco que haya incidido en el funcionamiento, en el buen funcionamiento del gobierno de coalición, pues el gusto y disgusto que podamos tener o haya podido tener algún militante del Partido Nacionalista Vasco por la presencia de líderes del Partido Socialista en otras movilizaciones. Quiero decir que eso forma parte, digamos, del libre ejercicio de la autonomía personal por parte de los militantes de las formaciones políticas, ¿no? Oso ondo. Vale. Besterik ez badago? Eskerrik asko. Eskerrik asko.